Hola, Miriam, Martín. Parece que una puerta muy pesada comienza a entreabrirse. Solo entonces veo Hola, ¿qué tal? que es una puerta. Encantado, gracias por recibirme. Esta puerta que se acaba de cerrar a nuestras espaldas es la que da entrada al mundo de Miriam Reyes. Pasaremos una hora en un universo tan particular como fascinante, en el que la poesía se escribe, se interpreta y se transforma envuelta en texturas de experimentación musical y audiovisual. Y esta amalgama de códigos es un muy buen punto para iniciar el recorrido por el bosque poético de Miriam Reyes. ¿Cómo convive la poesía tradicional con nuevos formatos creativos? El poema escrito siempre viene antes y es independiente. O sea, no escribo un poema pensando esto luego lo voy a hacer en un vídeo o esto lo voy a hacer en una performance. No, realmente yo considero que una cosa es ese poema escrito que tiene un lugar en el libro y luego ese poema se transforma al, digamos, reescribirlo con otro lenguaje, que puede ser el lenguaje audiovisual o puede ser el lenguaje performativo, ¿no? Pero no viene todo junto, sino que es como una segunda vida, ¿no? Que a mí me vuelve a dar todo lo que te da la escritura, ¿no? Por supuesto, también mucho trabajo, Claro. pero también ese subidón que te da el momento de la escritura, el momento de imaginar algo, ¿no? Entonces, ese subidón que da cualquier creación me la vuelve a dar, pero yo lo considero como un objeto diferente, que no es exactamente lo mismo. Entonces, yo escribo como todo el mundo, con mi cuadernito, bueno, como todo el mundo, quiero decir, o con el ordenador. Soy más de, al ser poesía, más de cuadernito, si fuera otro tipo de escritura de ordenador, ¿no? Pero sí, no estoy pensando en que eso luego lo voy a hacer de otra manera, porque además no sé, más bien es al revés. No es que yo escoja los poemas que más me gustan, sino los poemas que de repente veo en ese otro lenguaje, ¿no? Que no siempre, no todo lo ves. Entonces, aquello que eres capaz de ver en el otro lenguaje es lo que se acaba convirtiendo en eso, ¿no? Y cuando le das esa segunda vuelta audiovisual o performativa, no es simplemente una copia de lo que se está diciendo, ¿no? Es como otro enfoque que añade cosas, ¿no? Sí, claro, no quiere ser una ilustración. Para mí eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque repetir lo mismo dos veces, aparte que realmente es imposible, lo estaría simplificando, ¿no? Porque cuando uno dice la palabra casa en un poema y colocas una casa como imagen, realmente estás cerrándolo en lugar de abriéndolo, y la idea es abrirlo. No, realmente lo que hago es tirar de otro hilo que está de alguna manera en el sustrato del poema, pero puede ser un hilo emocional o no, puede ser un hilo de pensamiento, pero es otra cosa que está ahí. Entonces las imágenes no se corresponden en el sentido de que no ilustran, pero yo creo que van todas a la una, es decir, no es una cosa que digas ¿y por qué ha puesto esto aquí? ¿No? Yo creo que va todo a una. Sí. Hay uno que tienes como un fluido que luego va en una bañera, que se va, es brutal. Sí. O sea, las dos cosas, ¿no? Lo que estás tú diciendo y la imagen se complementan perfecto, ¿no? Está muy bien. Y has dicho alguna vez esto de extraña manera de estar viva, esta necesidad de traducirse en palabras, ¿no? Sí. Y también te traduces en audiovisual. Claro, sí, de alguna manera, sí. ¿Y de dónde sale esta necesidad? ¿De toda la vida la has tenido? Pues
Sí, la he tenido, que yo recuerdo, desde los 8 años, desde que me llevaron la pequeña ciudad de Ourense a la gran ciudad que era Caracas, ¿no? Uh-huh. Y que cambié de familia, digamos, porque yo vivía con mis abuelos, de repente ahora vivía con mis padres que se habían ido antes y yo hacía tiempo que no los veía, bueno, en fin, que fue un cambio para el cual la escritura fue una gran ayuda, ¿no? Uh-huh. Yo apenas, pues, yo leía cuentos como todos los niños, ¿no? De 8 años y a lo mejor en el colegio te mandaban a escribir un cuento y hacías este tipo de ejercicio, pero en cuanto llegué allí, pues empecé a escribir un poco para entender qué era lo que estaba pasando, para recuperar lo que sentía que había perdido, para saber, para acompañarme también. O sea, digamos que la escritura cumplía muchas funciones. Una escritura que no valía para nada como escritura, ¿no? Pero yo creo que la escritura realmente es buena para todo el mundo. O sea, que todo el mundo debería de probarla, ¿no? Otra cosa es luego ya publicar o mostrar eso a otras personas, pero como práctica personal yo creo que es buena para todo el mundo. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a la poesía en sí? Bueno, cuando empecé a escribir, yo intentaba escribir mi historia, ¿no? Pero también, por otro lado, estaba esa parte de escritura más, digamos, narrativa, y por otro lado escribía muchas canciones. Uh-huh. Y las canciones luego me las cantaba a mí misma, no sé, con eso me acompañaba. O sea, de alguna manera también la voz siempre ha sido algo que me ha calmado mucho, que me ha acompañado, mi propia voz, ¿no? Uh-huh. Quizás por eso me gusta tanto trabajar con la voz. Y realmente la poesía, eso, por una parte estaban esas canciones que eran terroríficas, horrorosas, te lo juro. Ya me gustaría saber escribir canciones, me parece muy difícil. ¿Aún las guardas o no? No, lo que pasa es que de algunas me acuerdo, ¿sabes? Porque es lo que tiene la canción, ¿no? Algunos estribillos me acuerdo. Pero eran un horror, no, eso no lo guardo. Y luego, claro, empiezas a escribir poesía poco a poco en la adolescencia, que es un periodo bastante común, ¿no? Uh-huh. Y luego los primeros poemas que luego se publicarían ya los escribí con 18, 19 años, ¿no? Uh-huh. Y no sé por qué, quiero decir, no es que lo estuviera buscando, fue una cosa que salió así. Me gustaba leer mucho teatro también, y algo de eso hay, de la escritura dramática, ¿no? Uh-huh. Algo de eso hay también ahí. También cómo combinas, ¿no? El audiovisual, la performance. También veía en tu trabajo eso de la poesía como madre de todas las artes, ¿no? Como sí. Volver al origen, y que después se separó en teatro, en lo que sí. sea, ¿no? Pero en tu trabajo se ve un poco eso de que la poesía es todo, en el fondo, ¿no? Es un pensamiento. Sí, eso creo. Y por eso me interesan también muchos experimentos, ¿no? Uh-huh. No hablo mío, sino de otras personas, ¿no? Me interesa la poesía fonética, sonora, la polipoesía. Yo creo que que la poesía está en todas partes, exactamente como acabas de decir, y esta es una visión antigua, que es así, y luego se va ramificando, pero me interesa la poesía que está en todo, que es más bien tanto una mirada como esa función poética del lenguaje, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú consideras que se ha ido como yendo la poesía hacia un área más elitista, más cerrada, más académica, o está llegando a la gente cada vez más? ¿Cómo lo ves actualmente? No creo que sea más elitista, pero quizás, no, más bien pobre, más bien se la desprecia, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que, y en general hay muchas cosas de la cultura que todo lo que no es pop está como un poco mal visto. Y no es elitista para nada, más bien es... sí que se convierte en minoritaria, pero más friki que elitista, me parece a mí. O sea, yo me considero más en el bando de los frikis que en el bando de las élites intelectuales. Vibra el cerebro y resplandece. Vibra el cerebro y resplandece.
una cosa que también me llama la atención en tu obra es que normalmente recitas de memoria y estás en el escenario realmente como una performance, como si fuera un músico, como si fuera... Y eso, para mí, eso personalmente me hace que recuerdo mucho más tus poemas, se me quedan más... Tal vez por también el apoyo audiovisual. No sé si eso lo buscas o es algo que te sale así. Porque te he visto en recitales de poesía que igual está todo el mundo sentado leyendo eso y tú de repente te pones de pie y recitas de memoria. Sí, se trata de, en mi caso, desde el principio me parecía que son experiencias muy diferentes como público. El estar sentado... o sea, no es lo mismo un lector, una lectora, una persona que está en su casa o en algún lugar leyendo un libro, con ese apoyo visual de la lectura. Bueno, el cerebro funciona, la experiencia lectora funciona de una manera y la escucha funciona de otra. Entonces, yo sentía que el recital tradicional, sobre todo cuando además se utiliza el libro como parapeto, ¿no? Para protegerte, porque por supuesto hay vergüenza, hay exposición, entonces es normal que la persona que lee se escude detrás del libro, pero a mí me parece que ese escudo también impide que el poema llegue, ¿no? De alguna manera me gusta ser el canal, o sea, en el momento en el que estoy en algo público, me gusta ser el canal para que salga el poema y sea el poema el que llegue. O sea, yo no importo en realidad, ¿no? Pero ser un canal ahí. Porque si no... Bueno, pues a lo mejor escuchas un verso, pero luego estás mirando para otro lado. No, es muy fácil distraerse y toda la idea también de la parte audiovisual es crear ese ambiente propicio para entrar en el poema. Si pensamos en épocas anteriores, ¿no? La poesía, pues eso, se cantaba, o sea, sí se compartía en grupo, pero de esa manera, de una manera más oral, sin distancias, digamos, ¿no? También tu lenguaje es como muy comprensible, es fácil de entender, muy profundo y además tú evocas imágenes en tus poemas, ¿no? Eso es por también tu vertiente audiovisual. ¿Lo piensas así? ¿Te sale así? ¿Lo buscas deliberadamente de no usar palabras súper complicadas? Yo creo que esas cosas tienen que ver muchas veces con la persona, con cómo es, ¿no? Con su personalidad, con cómo mira las cosas y cómo las traduce, ¿no? Cómo las descodifica de alguna forma. Y eso es lo que para mí es natural. Yo me siento muy extraña utilizando palabras que tienes que ir a buscar al diccionario. A ver, todas las tenemos que ir a buscar al diccionario continuamente, ¿no? Para refrescar muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que no me gusta utilizar un lenguaje muy poco común. Me parece que ya utilizamos muchísimas palabras, claro, dentro de un léxico que además se nutre de lecturas de muchas áreas, ¿no? No solamente de la literatura, sino de la ciencia, de las diferentes ciencias, ¿no? Entonces, eso para mí es algo natural. Utilizar esas palabras para mí es algo natural, no es algo rebuscado, ¿eh? Claro. Y no por eso deja de tener la potencia que tiene, ¿no? Porque tú realmente tienes imágenes que... Bueno, y luego lo de las imágenes también es algo que me sale así, no sé, habrá gente que es mucho más auditiva, entonces trabaja mucho más la sonoridad, que yo también la trabajo, pero claro, comparado con otros poetas, ves la diferencia. Igual que si me comparas a mí con otros, también ves que hay un trabajo rítmico que no hay en algunos, o sea, eso ya tiene más que ver, yo creo, con... Por supuesto, todos trabajamos, ¿no? Y todos llevamos muchos años en esto y te vas afinando, pero hay cosas que tienen que ver también con tus aptitudes, ¿no? Con lo que se te da. ¿No? Tu forma de ver el mundo y tus experiencias, ¿no? Por otro lado, tú has viajado mucho, ¿no? Has vivido... ¿Cuántos años viviste en Venezuela? Venezuela viví más que la cantidad de años, porque a esta edad ya es tenemos la importancia. ¿Sí? Sí. Mira. Bueno, yo de hecho tengo un año más. Sí. Oh, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y me interesa este tema porque yo soy uruguayo y también me ha pasado el venir aquí, el desarraigo, y me siento muy identificado con cosas que tú escribes, con la falta de hogar y bueno...
es una experiencia que te atraviesa, ¿no? Para mí la experiencia más importante en realidad de mi vida. Yo llegué con 8 años y me fui con casi 22, o sea, antes de cumplir los 22. Y claro, llegados a esta edad, puedes decir, no son tantos años, ¿no? Son menos de 14, pero son los años para mí más importantes, ¿no? Porque realmente la primerísima infancia se supone que es muy importante, pero yo no tengo memoria de eso. Entonces yo empiezo a tener memoria realmente a partir de los 7 años, 6, 7 años. No soy de esas personas muy precoces que tienen recuerdos de los 3 años, ¿no? Entonces yo me empiezo a formar a esa edad, es cuando yo llego allí y eso me ha marcado tremendamente. Yo siento que mi cultura de base es la cultura venezolana y claro, por supuesto, mis padres son gallegos y hacían sus esfuerzos, pero estaban todo el día trabajando, como hace pues, cualquier migrante. Entonces, realmente ellos no tenían tiempo para inculcar su cultura en mí. Entonces, yo me formé pues, con el colegio, con las amigas, con la televisión, con todo, con las familias de las amigas, con todo eso otro, ¿no? Y eso a mí me ha marcado completamente. Y luego irme de allí también fue un desarraigo tremendo, ¿no? Fue una decisión que yo tomé, pero un poco así como... No lo hice pensando que me iba a ir para siempre, ¿sabes? O sea, fue como una cosa de esas que de repente se me metió en la cabeza que tenía que salir, ¿no? Que tenía que... Y lo pasé fatal, sí. ¿Te viniste a España? Primero estuve un año en Salamanca, que lo pasé muy mal, y de Salamanca iba a volver a Venezuela, pero al final no volví y me fui a Holanda. Y allí estuve un par de años. Entonces realmente no me establecí en España porque ese año que estuve en Salamanca estaba en una burbuja, en realidad estaba con venezolanos con los que me había venido, o sea, estábamos ahí realmente muy aislados. Y no fue hasta finales del 99, llegué en diciembre del 99, o sea, realmente desde el año 2000 que me establecí en Zaragoza. Y ahí sí que ya arraigué, ¿no? Y además en Zaragoza enseguida me acogieron. ¿Fue diferente la experiencia de Salamanca? Sí, muchísimo. En Zaragoza fui acogida con muchísimo cariño, pues tanto por las amistades como también por el mundo literario de allí. ¿Y te consideras gallega, venezolana, galaico-venezolana o no? ¿O en ningún sitio al haber viajado tanto? Porque no solo Holanda, has estado en otros países. Sí, esa es una pregunta que a mí siempre me ha incomodado mucho, ¿no? El ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Siempre me ha incomodado muchísimo porque yo tengo ahí un conflicto y sobre eso voy trabajando en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que soy, sí, de alguna manera galaico-venezolana. No sembramos la tierra, la dinamitamos. Has escrito un libro en gallego, ¿no? Sí. Has vuelto al gallego. ¿Lo tenías desde pequeña o lo aprendiste? ¿O cómo fue tu reconectar con...? Sí, yo no hablaba en gallego cuando era pequeña y mis padres tampoco hablaban gallego. Era una cosa de mis abuelos, pero que realmente hablaban más que gallego, castrapo, ¿no? Que es este dialecto, digamos, que está entre ambas lenguas. Y lo estudiábamos en el colegio, me acuerdo que había una asignatura que era gallego, no sé desde qué curso en realidad, yo hice hasta el 3er grado en Orense. Pero fue el volver y el sumergirme en la poesía gallega contemporánea, sobre todo. O sea, yo en Venezuela, por supuesto que recibía todo ese gallego de la emigración, que era más un gallego de canciones populares, ¿no? Y de los clásicos, ¿no? De Rosalía de Castro, ¿no? Eso estaba ahí presente. Pero fue a partir de ya este siglo que empecé a leer muchísima poesía gallega, que me parece magnífica. Y a partir de ahí, digamos que se fue como destapando eso, pero yo siento que es una lengua que
que yo he aprendido en los libros, que realmente no he vivido en esa lengua. Uh-huh. Con lo cual, bueno, fue muy atrevido escribir ese libro. Fue un libro que escribí también en parte porque Antón Lopo me lo pidió. Antón Lopo es un poeta gallego que además fue el editor de Chanda Pólvora. Y si él no me lo hubiera pedido, que yo en principio le dije que no, porque no me veía capaz, pero a partir de, digamos que sembró eso ahí, ¿no? Me dijo, bueno, yo ahí te lo dejo. Sembró eso ahí y entonces pues la cabeza empezó a dar vueltas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí salió Sardiña, ¿no? Sardiña, sí, que realmente es, yo creo que el libro que podía escribir yo en gallego, que es un libro dedicado a mi abuelo, que para mí la lengua está muy relacionada con él, y que habla en parte también de esa separación, de esa emigración, y también de esa lengua que es y no es tuya, ¿no? Uh-huh. Cómo haces y esa impotencia, esa frustración, ¿no? de recuperarla y sentir que nunca va a ser suficiente, ¿no? Uh-huh. Cada vez que o home aquel me chamaba Sardinilla, eu pensaba en ti, na túa paixón. Como collías as sardiñas coas mans, o pequeno corpo tendido no ar, en cada extremidade a pinza dos teus dedos. Comíalas a bicos, ata deixar o esqueleto esplendente. O home aquel non era quen, aínda non coñecín quen o fose. Tú te traduces a ti misma, ¿no?, al castellano. En ese caso me traduje y no sé si fue buena idea. La manera en la que escribí en Sardiña es diferente a la manera en la que escribo cuando he escrito en el resto de los libros, ¿no? Y de hecho creo que me abrió algo y que ese algo que me abrió se ve en Con y probablemente se verá en los siguientes libros, ¿no? Me permití cosas que no me permitía, ¿no?, en esta lengua mía diaria tan usada, ¿no? Y sí, en Sardiña hay mucho más juego con la lengua, ¿no? De una manera más atrevida, ¿no? Esa cosa que haces con algo que estás descubriendo de alguna manera. Para mí era todo un descubrimiento, entonces me abrió algo diferente y realmente yo misma no sé qué es lo que he escrito, porque como, digamos, eso, no es mi lengua de cada día, para mí tienen otro peso diferente las palabras, ¿no? Me llama la atención que tú dijiste en un momento que buscaste palabras en castellano que de alguna manera captaran la esencia, ¿no?, del gallego. Es que yo pensé, bueno, realmente este libro yo lo he escrito con un gallego, que es un gallego, es que eso me lo tiene que decir alguien de allí realmente, es un gallego que es esa mezcla entre el gallego de las canciones populares, el gallego de los poemas, el gallego que le escuchaba a mi abuelo o a mi abuela, ¿no? Es que muchas de las cosas que decían pues resulta que no son normativas, entonces luego me las corregían. Y a mí me parecía que quizás en la traducción tenía sentido si ese gallego que yo imaginaba bastante influenciado por el castellano, porque es mi primera lengua, que tenía sentido traducirlo utilizando un castellano influenciado por el gallego, es decir, el español de Galicia, ¿no? Uh-huh. Que no es igual al español de Zaragoza, ni es igual al español de Cataluña, ¿no? Según qué lengua tienes de sustrato, hay muchas diferencias. Entonces, por eso hay cosas que son incorrectas sintácticamente, ¿no? Expresiones así que de repente dices, uy, esto no está bien dicho. Pero es el gallego, es el español de Galicia, por lo tanto, para mí es correcto. ¿Tú ves que el español de alguna manera contamina las lenguas más minoritarias en España? ¿Cómo ves el tema de las diferentes lenguas y que conviven con el castellano? Sí, yo no utilizaría la palabra contaminación porque me parece muy negativa, a no ser que la veamos en un sentido muy figurado, muy figurado. A mí me parece que las lenguas, claro, las lenguas en contacto se modifican unas a otras, igual que las personas en contacto se modifican unas a otras. Y me parece que es un proceso natural
que siempre ha existido y yo no lo veo como algo negativo. A ver, yo soy filóloga, me especialicé en enseñanza de español como segunda lengua. Ahora no estoy ejerciendo, pero igualmente para mí las lenguas están en continuo cambio todo el tiempo. Entonces, esa resistencia al cambio que hay muchas veces, ¿no? Como de no aceptar palabras que son extranjerismos, por ejemplo, como si nuestra lengua no estuviera ya llena de ellos. Lo que pasa es que se borra ese origen con el tiempo y ya no sabes que lo que estás hablando viene de otras lenguas y enriquecen tu lengua. Yo no lo veo nunca como algo negativo, ¿eh? Sé que hay gente muy alarmista que tiene miedo, sobre todo cuando una lengua minoritaria se enfrenta a una lengua con muchos más hablantes, ¿no? Y mucha más fuerza económica, social, no sé cómo decirlo. Pero yo en ese sentido no soy catastrofista, ¿no? Uh-huh. También me interesa el tema de los silencios en tu obra y tú de alguna manera dices que hay que dejar que el lector, la lectora, la persona que lee complete, ¿no? tus poemas y se ve mucho, ¿no? Cuando tú lees es como que ves algo detrás, ¿no? No solo lo que estás leyendo, sino lo que no lees. Igual a veces tiene más fuerza de lo que lo que estás leyendo, ¿no? Sí, hay un deseo de escribir con la persona que lee, ¿no? Hay un deseo de que pueda hacerse lo suyo, ¿no? Tenga suficiente espacio para hacerse lo suyo. Y eso, de alguna manera... o sea, yo creo que el poema dice mucho más cuando se va callando, ¿no? Y no explicitarlo todo o explicarlo todo. Yo, de ese tipo de cosas huyo, tanto de la explicación como de lo más explícito. Me parece que si dejas el esqueleto, si dejas lo más limpio, ahí te van a poner carne quienes lean, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene más sentido para que sea de todos, porque si no, no... Como cauce de río donde el león y la cebra otro acto del drama. Tu voz poética por lo menos suena muy autobiográfica, ¿no? Sí, claro, es que al final si vas a lo más personal es la manera en la que, bueno, primero es lo que puedo hacer, ¿no? Es lo que me nace hacer, pero está clarísimo que lo más personal es lo que puede conectar con todos en realidad, porque al final todos somos diferentes e iguales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más escarbes y cuanto más abras eso que normalmente está cerrado, más posibilidad hay que otras personas también encuentren algo ahí. ¿Y has pensado cómo te piensa quien te lee? O sea, ¿cómo se imagina que eres tú a través de tu obra? No lo he pensado, pero muchas veces, sobre todo al principio, con los primeros libros, la gente cuando me veía me decía que me imaginaba de otra manera. Yo creo que me imaginaban pues con una estética así muy, yo qué sé. Bueno, mucho más dura, no imaginaban mi voz, por ejemplo, cuando me escuchaban leer y decían, ay, es que tienes una voz tan dulce y los poemas son tan duros, ¿no? Hay como una... Sí, era algo que les chocaba, ¿no? A muchas personas. O sea, esto lo he recibido yo, imaginármelo no me lo puedo imaginar, pero muchas personas me lo han dicho. Es lo que te dicen. Porque es verdad que tus primeros libros, ¿no? El Espejo Negro y La Bella Durmiente son duros. Sí, son muy duros, son muy duros. Y Desalojos también, o sea, sí. son libros que... He olvidado mucho.
pero recuerdo que dije: la oscuridad es mía. Y viviré con ambas mientras me quede luz. Yo percibo que has cambiado con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y no sé si en la persona, pero por lo menos en la poesía, ¿eh? No, sí, yo creo que si hay un cambio en la poesía es porque hay un cambio en la persona. Sí. Sí, ¿no? Pues el proceso vital que ha hecho que ahora esté mejor como yo conmigo misma, ¿no? Porque realmente yo lo he pasado muy mal. Y los momentos que recogen, sobre todo Espejo Negro, pero Bella Durmiente también, son momentos en los que yo estaba muy mal, muy mal, ¿no? De la cabeza. De la cabeza y de todo lo demás. Entonces, yo creo que hay un cambio ahí que se refleja, claro, en la trayectoria. Sí. ¿Tú crees que haber escrito esto te ha ayudado a exorcizar un poco esos momentos? ¿O? Bueno, yo creo que de alguna manera el acto de escribir para mí es también mi forma de pensar y mi forma de procesar, mi forma de traducir. Entonces, entender, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que escribir los libros me ha ayudado. No es una cosa automática, ¿no? O sea, quiero decir, no es instantáneo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor escribes sin saber que estás escribiendo, ¿no? Y luego, mucho tiempo después, te das cuenta lo que estaba ahí, ¿no? Y tú no veías. De alguna manera escribimos con un pensamiento no racional que muchas veces no podemos identificar hasta mucho tiempo después, ¿no? O incluso cuando alguien te dice algo, te das cuenta de algo que había ahí que tú no habías visto, ¿no? Tú has cambiado, ¿no? Poemas. Sí, con en extraña manera. Sí, en la poesía reunida hice algunos cambios, sí. No tantos como pensaba que iba a hacer al principio porque me contuve, ¿no? Porque, claro, depende qué tipo de cambios sean, ¿no? Si es un cambio de decir, aquí no tenía que haber utilizado esta preposición, era esta otra más exacta, ¿no? Ese tipo de cambios sí. Pero luego hay otro tipo de cambio que tiene que ver con cómo veías las cosas, ¿no? Y ese es el tipo de cambio que al final me contuve, ¿no? La mayoría de las veces, porque realmente hay que respetar por eso. Respeto a ti misma, por respeto a mí misma, sí. Pero, por ejemplo, de desalojos cambié bastantes cosas, sí, que de repente me parecía que... incluso cambié cómo estaba el libro original, tiene 2 partes. Y eliminé la segunda parte, o sea, amplié la primera, pero muchos de los poemas que estaban en la segunda parte los quité de ahí. Sí, me parecía que en realidad no pertenecían a ese libro, ¿no? Cosas así, ¿no? Cosas así. Lo dije con la boca llena de agua. Cuando no era exactamente esta que ahora se ofrece. Ni era completamente otra. Con la boca llena de agua. Seguramente no te sorprenderá saber que Míriam Reyes también ha experimentado con la colaboración entre humano y máquina en la creación poética. Y esto no es de ahora que la inteligencia artificial está en todas las conversaciones, desde la barra de cualquier bar hasta mesas políticas de alto nivel. No, vamos a viajar casi 15 años atrás hasta el momento de la génesis del proyecto que Míriam llamó Prensado en Frío. Cuenta un poco cómo fue el experimento este, que es súper interesante y hace tiempo ya, o sea... Sí, hace bastante tiempo, sí.
yo cuando me establecí en Zaragoza empecé como buscando una profesión, buscando algo que pudiera hacer, a lo que dedicarme. Aprendí a hacer páginas web, además también caí en un grupo de personas que se dedicaban a esto, tanto desde el diseño hasta la programación, ¿no? Entonces, todas las posibilidades que daba utilizar Internet y programación para la creación poética también me interesaban, ¿no? Y esto es algo que hice con una amiga programadora, Marian Ballarín, que empezó siendo un robot de Facebook, ¿no? Uno de estas cuentas que realmente hay un robot detrás. Y estaba vinculado con mi página web, entonces cuando alguien entraba en la página web tenía una opción de generar poema y lo que hacía era muy sencillo, era simplemente un ejercicio combinatorio, porque me gusta mucho el azar también. Y lo que hacía era que mezclaba versos de mis 3 primeros libros, ¿no? Entonces, con eso generaba un poemilla que se publicaba en Facebook. Y más tarde, años más tarde, Marcos Cantelli de Mala Sangre me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro con eso, ¿no? Entonces, pues fui revisando todo lo que se había generado, ¿no? Que además no los había generado yo, eso es gente que entraba ahí y le daba el clic, ¿no? Y con todo eso armé este otro libro respetando, así como la máquina tenía unas instrucciones, pues yo también me puse unas instrucciones y yo respetaba, no cambié una sola preposición, ¿sabes? No cambié el género de nada, o sea que aunque había cosas que no se correspondían en género, en número, etcétera, yo todo eso lo respeté. Y lo que hice fue montar poemas a partir de estas estrofas y ordenarlos también, construirlos como libro, ¿no? ¿Y ese proceso cómo fue? Para verte a ti misma, ¿no? Como sí, eso, prensada. Sí. El resultado es un libro como para volverse loca, ¿no? Como, un poco como ver tus sueños desde el consciente, ¿no? Hay una película de Wim Wenders que es Hasta el fin del mundo, que hay un científico que crea un aparato que puedes grabar tus sueños. O sea, realmente primero es para grabar la visión, para que una persona ciega pueda ver a partir de las imágenes mentales grabadas por otras personas. Bueno, me estoy enrollando. Es que a mí eso me pareció muy significativo, ¿no? Se vuelven adictos y al mismo tiempo se enloquecen intentando entender desde el consciente esas imágenes de los sueños, ¿no? Se quedan enganchadísimos a eso. Y algo así pasa con este libro, porque al final lo que sucede es que como él va mezclando de estos 3 libros y el tercer libro es un libro sobre el duelo por la muerte de mi abuela, hay una serie de personajes ahí que se mezclan, ¿no? Entonces de repente yo soy mi abuela, el padre y el amante se mezclan, o sea, hay una serie de... como sucede en los sueños, ¿no? Que de repente una persona se convierte en otra, ¿no? En el transcurso del mismo sueño. Eso es algo que pasa en ese libro. O sea, que es un libro muy loco, la verdad. Y después lo que hice fue, con esta misma amiga, fue hacer un Prensándonos en frío, que le pedí a otras poetas y otros poetas que me dejaran sus libros para meterlos ahí y que entonces los usuarios pudieran elegir qué poetas prensar, ¿no? Y tuvieran un poquito más de capacidad de creación, ¿no? De montar las estrofas y todo eso. Y no sabes qué harás con eso, ¿no? ¿Un libro o algo? Pues no lo he pensado, pero la verdad es que salieron cosas maravillosas. Me gustó mucho más la experiencia de ese prensarse colectivamente que el prensarme a mí sola, sí. ¿Y qué piensas de la inteligencia artificial y desde el punto de vista de uso para la poesía o no como herramienta? Bueno, yo no la estoy usando, no he entrado por ahí. También quizás porque, claro, llega un momento, no sé si es una cuestión no de edad numérica, sino de el número de años que llevas actualizando tus conocimientos tecnológicos, ¿no? Que llega un momento en que estás un poco cansada ya, ¿no? De la nueva versión del programa, de la nueva versión del no sé qué. Es como... De hecho, yo durante una época daba clases de programas informáticos y llegó un momento que era como... O sea, y las impartía.
Y llegó un momento en que dije, no, es que esto estoy todo el tiempo teniendo que aprender una cosa nueva porque está todo el tiempo cambiando y llega un momento en que te cansas. Entonces, la inteligencia artificial no la estoy utilizando, pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hay un poeta que trabaja mucho la poesía digital, que es Rui Torres, un portugués, y tiene ya un experimento hecho que está colgado en internet con poemas de Antonio Ramos Rosa. Hizo como una inteligencia artificial especializada, o sea, un chat GPT especializado en ese poeta. Entonces, como que te hace preguntas que se haría él y te las responde como las respondería él. Es muy interesante. O sea, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, me parece más interesante para explorar cosas que para resolver problemas del tipo, hazme una redacción de no sé qué. No sé. Como vía experimental, ¿no? Sí, como vía experimental es interesantísimo, claro. Y la calidad de los poemas que genera de momento... Claro, es que depende de lo que se nutra, ¿no? Entonces, en el caso de este experimento con Antonio Ramos Rosa es buenísimo, porque claro, se está nutriendo de una obra muy buena, pero claro, tienes que poder nutrirlo, claro, ¿no? Claro. Ayer le pedí que hiciera al ChatGPT un poema al estilo de Miriam Reyes. Uf, será horroroso. Y el poema sí, no tiene mucho valor, pero lo que es interesante dice, aquí tienes un poema inspirado en el estilo de Miriam Reyes, quien a menudo explora temas de identidad, cuerpo y memoria con un tono crudo y evocador. y te hace el poema y luego dice lo mismo, ¿no? Vuelve a repetir este tono directo de Miriam Reyes, a menudo emplea para explorar temas profundos de identidad y memoria. Sí, o sea eso no de alguna manera te conoce. Eso no sé cómo lo... Te lo dejo aquí, mira. No sé si se lo dice de todo el mundo. No, a ver, todos hemos hecho experimentos de probar a decirle, escribe como no sé quién. Entonces... Yo creo que cuanta más información tiene, o sea, cuanto más material tiene de esa persona, más te va a poder sacar algo, ¿no? Y de los que tienen menos información, menos. Pero bueno, de hecho, si tú yo alguna vez que le he preguntado cosas, vamos, te responde, se equivoca una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, bueno, de hecho en estos experimentos que estuvimos haciendo le pedíamos tu biografía y decía que tenía todos tus libros bien y de repente se inventó un libro, se titulaba Yo Máquina, de 2015 y sale en la editorial, o sea, mintiendo sin ningún tipo de problema. Se inventan muchas cosas, entonces eso es muy curioso. Pero además el título Yo Máquina era interesante. Un poco Asimov, ¿no? Exacto. Yo robo. Sé que tengo fiebre, porque siento la piel ardiendo del costado de la carne. Bajo la conciencia. Vi que también habías participado en Colombia en Cereté, ¿no? Cuenta un poco de esa experiencia, me pareció súper interesante. Muy bonito el encuentro de mujeres poetas que organizan en Cereté, que llevan, bueno, muchísimos años. Es que no me acuerdo cuántos años llevan y no quiero decir una cifra, pero no sé, yo creo que llevan más de 30, no sé. Eso fue muy bonito, eso me invitó la poeta colombiana Girama Castaño, que además aprovechando esto, organizó también en Bogotá lecturas, ¿no? Ahí te encuentras con poetas de todas partes, por supuesto más de América, pero también de otros países, ¿no? Y, o sea, es muy bonito, por ejemplo, el trabajo que se hace en las casas, ¿no? Que en ciertos barrios de las afueras de la ciudad
La gente ofrece sus casas para que se hagan recitales allí, ¿no? Y va la gente del mismo barrio solamente, ¿no? Qué bueno. Y te acogen de una manera, ¿sabes? Es una cosa preciosa eso, por ejemplo. Esa experiencia me gustó mucho. Aparte de, por supuesto, las lecturas ya más de plaza, ¿no? De plaza pública. Pero el ir hasta las casas de los barrios, además, más desfavorecidos, eso me pareció muy, muy bonito. Uh-huh. Y además solo mujeres, ¿no? Solo mujeres, sí. Es una oportunidad también, pues, de compartir muchísimas inquietudes, muchísimas experiencias vitales, ¿no? Que hay otra, digamos, otra energía allí, ¿no? Uh-huh. Aún así, por ejemplo, hubo una anécdota que en la última lectura que hicimos así en la plaza, luego había un grupo tocando música, ¿no? Y entonces nos levantamos a bailar, un grupo de mujeres, ¿no? Y entonces hubo una de las presentadoras, que no era una de las poetas, ¿no? Sino una de las presentadoras del acto, pues empezó a llamar a los hombres que no nos dejaran bailando solas, ¿no? Y entonces yo le cogí el micrófono. Fue una cosa que me salió así y le dije, no, perdona, no estamos bailando solas, estamos bailando juntas, ¿no? Entonces se quedó así como... El otro día entrevistamos para Verso y Reverso a Juan Pablo Roa, Uh-huh. de Animal Sospechoso, y él nos decía que... Perdona que interrumpa, aunque en realidad me estoy interrumpiendo a mí mismo. Si quieres saber quién es Juan Pablo Roa y qué es esto de Animal Sospechoso, las respuestas vendrán en el próximo episodio de Verso y Reverso. Bien, vamos a ver qué nos decía Juan Pablo. Y él nos decía que él ve que lo más interesante que se está escribiendo ahora en poesía contemporánea es casi mayoritariamente escrito por mujeres. ¿Tú lo percibes así también? Sí, a ver, esto desde hace mucho tiempo, y esto lo decía Rimbaud, ¿no? Que el día que las mujeres... Más que nada porque no han sido escuchadas, ¿no? A lo largo de la historia han sido muy poco escuchadas, entonces lo que tienen que decir resulta nuevo, ¿no? Pero también está pasando mucho también, no solamente con las mujeres, sino con toda la literatura LGTB, que está abriendo también todo un universo muy poco escuchado, muy poco conocido, toda una sensibilidad y una mirada sobre las cosas que es muy interesante. Entonces, en general, todo eso abre algo, todas esas miradas otras, que no son la mirada hegemónica, nos abren algo que resulta muy interesante, claro. Uh-huh. A mí, por ejemplo, personalmente yo creo que me han aportado muchísimo, me han hecho reflexionar sobre muchas cosas y ver cosas de otra manera. Y en cierta forma, igual no lo conseguí mucho, pero en CON uno de mis objetivos era que no hubiera marcas de género. Entonces, las marcas de género que hay son mínimas, ¿no? Porque sí, no quería cerrarme de esa forma, ¿no? Quería ver cómo puedo hacer para no marcarlo en ese sentido, ¿no? En CON exploras un poco el vínculo entre las personas, sí, ¿no? Pero también sabiendo que no llegas nunca a conocerlo todo, ¿no? Sí. Usas mucho las piedras también, ¿no? En tus poemas. Sí, está muy presente desde siempre, sí. Es algo que desde el primer libro estaban ahí, ese de... Me he escondido debajo de las piedras junto a los escorpiones para que no me encuentres o encuentres la muerte. Eso ya es de mi primer libro. Sí, luego las palas excavadoras. Sí, también, sí. Hay una obsesión con eso. ¿Tienes un vídeo cortando piedras? Sí. Y en CON me volví a esa imagen, ¿no? De esa piedra que nunca llegas a abrir, ¿no? En la otra persona. Claro. Sí, así es. Y me parecía importante que se entendiera la otra persona y la persona propia, eso como personas, más allá de su género, ¿no? Uh-huh. No quería que tuviera ese peso que el género, o sea, ese peso también de los roles asociados al género, ese peso cultural que tiene el género. Por eso, porque realmente es algo que es transversal, que no es que afecta más a unos o a otros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parecía importante trabajar con la persona. No es extraño
que a menudo se elija pasear por un parque, existiendo la posibilidad de perderse en un bosque. ¿No te parece? Espero que se entienda. Quiero decir, tú eres un bosque. A estas alturas ya habrás deducido que estos fragmentos en los que Miriam recita sus poemas, arropados por esa música que te atrapa y no te deja, pertenecen a una de sus actuaciones en directo. Pero ojo que, tal como ella misma dice, aquí solo es una mandada. Aquí me estoy yo dejando dirigir, es decir, esto no lo estoy creando yo, ¿no? Yo soy una intérprete más. Están los músicos y yo estoy como voz, como una de las voces, ¿no? Hay una soprano también. Pero esto es una obra del Pricto, acá Andrés Rojas, que es un compositor multiinstrumentista venezolano que lleva muchos años viviendo aquí en Barcelona. Y eso, realmente es una obra suya, es una obra de música contemporánea que utiliza mucho la improvisación libre. Y a ver qué tal. Uh-huh. ¿Y los textos son tuyos? Sí, claro, eso es todo a partir del libro, ¿no? Son todos los textos del libro, sí, de Con. Uh-huh. O sea que será una nueva experiencia para ti también, ¿no? Sí, totalmente. La música de mis textos es o mía o del Pricto. O sea, la que es peor es mía, porque son cosas así que hago con el ordenador de cualquier manera, ¿no? Como puedo. Y luego la música que ya es, aunque, bueno, es extraña para mucha gente, es de él, sí. Interrogación o alma, umbral o alma, párpado o fruto, interrogación o alma, interrogación o alma. Si te cruzas con un recital de Miriam Reyes o con este espectáculo con música íntegramente compuesta por el Pricto, te diría que no los dejes escapar. Entretanto, también puedes perderte en los bosques de sus libros publicados. Ahora, como si se tratara de una sesión de hipnosis, en cuanto Miriam recite su último verso, saldremos de la espesura y despertaremos. Pero algo me dice que si hoy ha sido tu primera inmersión en este universo, no tardarás en sentir de nuevo cómo te arrastra su magnetismo. ¿Quién pensó en llamar energía oscura a esto que nos envuelve? Esto que tú llamas éter porque es un nombre transparente que nos envuelve, flotando en el espacio antes del principio de los tiempos, cuando todavía no se han separado el cielo de la tierra, cuando aún queda tanto, cuando aún queda tanto por nacer. Cuando aún queda tanto por nacer.
vibra el cerebro y resplandece.